octubre, Muy bien. Claro. Ahí va. Muy bien. De acá en más, Con María O'Donnell. un tutorial para tiempos complejos. Bueno, ayer se conoció el Instituto de Estadísticas y Censos, el INDEC, dio el número de lo que es la situación y la radiografía de la pobreza y la indigencia en la Argentina. El tema más doloroso, sin lugar a dudas, en el cual, si uno mira, la pobreza se mide semestralmente y en Argentina se mide según ingresos. Si un hogar no tiene ingresos suficientes para cubrir la canasta básica de alimentos y servicios, es un hogar pobre, y si no cubre la canasta solamente de alimentos, es un hogar indigente. En esos hogares, como hay mayor cantidad relativamente de chicos, lo que suele ocurrir es que, además, cuando uno mira el número de pobreza de la población general, se vuelve todavía más abultado cuando mirás qué pasa con los chicos. Bueno, todo eso que viene pasando no solamente se ratificó, sino que muestra que la situación ha empeorado a lo largo del último año y medio. El primer semestre del año pasado, la pobreza era del 36,5%. El segundo semestre, diciembre del año pasado, la pobreza era del 39,2%. Y el primer semestre de este año estamos en 40,1%. Entonces tuviste una evolución en la que se sumaron más de 4 puntos de pobreza a lo largo de un año y medio. Esto significa que hoy hay 18 millones de personas viviendo en hogares que no les alcanza para cubrir la canasta básica de alimentos y servicios. Y si uno hace el recorte por menores de 14 años, hay 56% de chicos viviendo en hogares pobres. O sea, más de la mitad de los chicos que están creciendo hoy en la Argentina están creciendo en hogares a los que no les alcanza para cubrir esta canasta. Y esto se ve, y de estos, además, 18 millones, hay 4 que están directamente en la indigencia. Esto tiene unos efectos en futuras generaciones muy dramáticos. No solamente en aquellos hogares, por supuesto, indigentes que no cubren ni la canasta de alimentos, los alimentos que han estado... El efecto de esto tiene que ver con la inflación y la pérdida de poder adquisitivo de los salarios. Pues si uno dice, bueno, ¿qué pasa en la economía? Vos decís, bueno, tenés una economía con el 6% nada más de desempleo. Entonces, si la gente trabaja y el desempleo es relativamente bajo, ¿por qué tenés 40% de hogares pobres? Porque hay hogares donde se trabaja y no les alcanza, trabajadores pobres, que es el nuevo fenómeno. Lo dice Agustín Salvias, quizás el investigador que de manera más seria en la Argentina viene trabajando hace muchísimos años desde el Observatorio de la UCA, la Universidad Católica, en una medición muy, muy seria y un estudio muy serio de lo que pasa con la pobreza en la Argentina, y publica hoy en el diario La Nación un análisis de este tema, donde dice, primero, una alerta, que este número es hasta fin de julio. Ustedes saben que en agosto vinieron las PASO, las primarias simultáneas y obligatorias, y post-PASO vino la devaluación. Y la devaluación del tipo de cambio oficial disparó la inflación, que en un mes estuvo por arriba de los 2 dígitos. Bueno, lo que dice Agustín Salvia es que estos datos son viejos. O sea, hoy, esta película, si hoy midiéramos la pobreza, seguramente nos daría peor, porque aumentaron muy fuerte además los alimentos y aumentó muy fuerte la carne, porque otro de los efectos es que esos hogares se deteriora también el tipo de alimentación y empieza a haber un problema que es la obesidad o el sobrepeso como expresión de la mala alimentación y de la incapacidad de cubrir y comer debidamente todos los nutrientes. Y este es el gran drama que genera además muchísimos problemas de salud. Dice Agustín Salvia, estos datos van quedando viejos porque la situación habría empeorado aún más. Dice, y eso sigue pasando a pesar de la lluvia de medidas de alivio que dio el oficialismo, entre las cuales está este bono de 94.000 pesos en 2 cuotas que se va a pagar el mes que viene y el otro a quienes no tienen ningún tipo de ayuda de parte del Estado. El Estado estima que son 3 millones de personas. La indigencia son 4 millones de personas, con lo cual... Y muchos son menores de edad, pero con lo cual claramente el bono lo que apunta es a tratar de paliar la situación entre los que peor están dentro de esta radiografía, que son los indigentes. Dice Agustín Salvia, ¿cómo se descompone este 40%? Dice,
entre un 25 y un 30% de pobres son pobres crónicos, pobres que llevan entre 2 y 3 generaciones de pobres de 2 décadas por lo menos de estar en esta situación de pobreza. Si uno mira... Salió un cuadro de chequeado bastante muy gráfico que tiene que ver con la evolución de la pobreza del 83 hasta parte y va mostrando según el presidente cómo sube y baja. Bueno, el pico fue el 2001, después fue bajando, pero siempre el mínimo, el piso en el que está estacionada la pobreza es por lo menos un 25%. Esto es lo que Agustín Salvia llama los pobres crónicos. El otro 15% que se le suma para llegar a 40%, dice Agustín Salvia, son nuevos pobres, ex clase media. 6 millones de personas, ex clase media, a la que ya no le alcanza para cubrir esa canasta básica de alimentos y de servicios. Y Agustín Salvia dice, y esto ocurre en un país donde vos tenés bajo desempleo y además tenés una prestación de ayuda de parte del Estado muy expandida. Más de casi el 50% de la población vive en hogares que reciben asistencia pública. Entonces decís, hay una... gran presencia del Estado en asistencia pública a casi la mitad de los hogares, hay un desempleo muy bajo y así todo tenés al 40% en la pobreza. Vos podés decir, bueno, hay un 25% que es un piso de pobreza estructural que hace muchísimo tiempo que no se logra resolver porque este país hace más de 10 años que no crece significativamente, que no crece. Bueno, ese otro 15% es esta nueva situación de los trabajadores pobres, trabajadores que está tan deteriorado el poder adquisitivo que no les alcanza, aún trabajando incluso 2 personas en un hogar para cubrir esta canasta. Un deterioro que empieza en el 2017, eso es cierto, con casi 20 puntos de caída durante el gobierno de Mauricio Macri del poder adquisitivo del salario real. Las cosas no mejoraron, más bien empeoraron y solo un sector de la población, que es el sector de los trabajadores asalariados, protegidos por convenios laborales, con sindicatos fuertes, que es a los que, dicho sea de paso, obtuvieron el mayor de todos los beneficios de todos los anuncios de masa de los últimos días, que son los que van a tener una mejora de bolsillo de salario de más del 20% con la eliminación de la 4ª categoría de ganancias. Pero vos tenés 40% en el sector de la informalidad que tiene un poder adquisitivo que no logra acompañar la inflación y con estos saltos abruptos de la inflación, peor, más tarde llegan a tratar de acompañar la inflación y caen debajo de la pobreza este nuevo 15% que es la ex clase media, los nuevos pobres de este contexto que no les alcanza aún cuando tengan empleo.